Buenas tardes, profesor de Competencia General. Hoy voy a presentar el tema de la semana 18, análisis del caso 3, el aumento de los homicidios, el tema central. Docente Stacy Janet Ramírez Medina, alumna del índice Seguro Dionisio, año 2024, Ciudad de Lima, Perú. A continuación, un pequeño índice. Vamos a ver primero el resumen del contenido. Segundo, análisis de la filosofía del derecho en el Perú, antes, durante, luego del siglo XX. Tercer punto, análisis de la teoría jurídica según Quesada, Francisco Quesada. Cuarto punto, análisis de la realidad peruana aplicando la teoría del derecho justo de Quesada. Quinto punto es un caso práctico, un caso elaborado. Y 6, vamos a dar lo que es las conclusiones y recomendaciones. Voy a abordar lo que es el resumen del contenido. Este informe trata de analizar el aumento de homicidio en el año 2024 en la actualidad, destacando hasta el octubre de este año se registraron 1.493 muertes violentas, el número más alto de nuestra última década. El incremento del homicidio está relacionado mayormente a lo que es el narcotráfico, el sicariato, violencia doméstica y conflictos sociales. Este informe también aborda cómo el sistema judicial peruano debe mejorar para garantizar los derechos humanos y juicios justos. Aplicando también la teoría de derecho de Francisco Miro Quesada, se propone una reforma integral en el sistema judicial, fortaleciendo las políticas públicas y mediante medidas de prevención sociales e incluso enfrentar las causas estructurales de la violencia. Además, se destacarán recomendaciones para mejorar la seguridad, la justicia social y la rehabilitación de infractores. Aquí estamos abordando el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. Este sistema legal peruano antes del siglo XX estuvo fuertemente influenciado por el derecho colonial español, con un enfoque jerárquico y centralizado, donde las leyes buscan mantener el orden social y proteger los intereses de la corona y la iglesia. Los homicidios y delitos graves se veían como una infracción al orden, con castigos severos pero sin perspectiva de rehabilitación. En el siglo XX, tras la independencia, en el Perú, las teorías jurídicas modernas se influenciaron por el positivismo jurídico, a pesar de las reformas para la Constitución de 1920. El país enfrentó periodos de inestabilidad política y violencia, como en los conflictos con Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, lo que dejó un legado de violencia estructural. En este contexto, el derecho aún se aplicaba de manera punitiva, sin abordar las causas sociales del crimen. A finales del siglo XX o principios del siglo XXI, el Perú empezó a centralizar los derechos humanos y a reformar su sistema judicial. Con la Constitución de 1993, establecido un Estado democrático y social del derecho. Sin embargo, la violencia y los homicidios, especialmente en zonas urbanas y rurales, siguen siendo problemas persistentes, exacerbando por el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, mientras que el sistema judicial enfrenta desafíos para garantizar la justicia efectiva. A continuación vamos a hablar sobre el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. La teoría jurídica de Francisco Miro Quesada propone un enfoque integral del derecho que concilia las normas jurídicas con los valores éticos, buscando una justicia social efectiva. A diferencia del derecho positivo jurídico, que separa el derecho y la moral. Miro Quesada considera que las leyes deben ser interpretadas por los jueces desde un razonamiento ético para proteger los derechos fundamentales. Su concepto de derecho justo promueve la equidad y la dignidad humana. Y su aplicación en contextos con el aumento de los homicidios surge la necesidad de un sistema penal que no solo castigue, sino que fomente la rehabilitación y la prevención. Ejemplo, actualmente incluye crisis de homicidios, la confusión en las fuerzas del orden y las deficiencias en el sistema penitenciario, donde la reforma debe centrarse en la ética y la resolución, no solo en el caso. A continuación vamos a ver lo que es el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría de derecho justo de Miro Quesada. La teoría de derecho justo de Francisco Quesada se enfoca en la interacción entre la norma jurídica y la moralidad, destacando que el derecho debe promover la justicia social y la dignidad humana. Aplicando en un contexto peruano, frente al aumento de homicidios, plantea la necesidad de un sistema justo que no solo castigue, sino también aborde sus causas tangentes o subyacentes de la violencia y fomentar la rehabilitación. En el Perú, el aumento de homicidios refleja fallas en el sistema judicial, policial y penitenciario, ya sean por el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad. La teoría de Miro Quesada surge que el derecho debe enfocarse en la prevención, la rehabilitación y reformas en un sistema judicial. Propone una justicia restaurativa que ofrezca alternativas a la reclusión, así como las políticas públicas para abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de educación. Ejemplos concretos incluyen la necesidad de reformas en el sistema penitenciario, mejorar la formación ética de las fuerzas policiales y rediseñar políticas públicas para reducir la violencia. A continuación vamos a abordar un caso práctico. En un distrito periférico de Lima, Andrés, un joven de 18 años, fue asesinado en un tiroteo entre bandas criminales relacionadas al narcotráfico. Andrés intentaba dejar la violencia, pero las amenazas de las bandas y la falta de oportunidades lo mantenían atrapado en el ciclo del crimen. La violencia en las zonas es excesiva, por lo que la pobreza y la falta de educación y el narcotráfico, el sistema judicial enfrenta lentitud y corrupción, mientras que las cárceles carecen de programas eficaces de rehabilitación. Aplicando la teoría del derecho justo de Francisco Quesada, se propone un enfoque que no solo castigue, sino que también aborde las causas subyacentes de la violencia y promueve la rehabilitación. Esto incluye reformas en el sistema judicial, prevención a través de programas de reintegración social, fortalecer de la ética de las fuerzas policiales y políticas públicas que enfrenten la pobreza, la exclusión social. La justicia debe ser restaurada, buscando no solo sancionar, sino también prevenir futuros criminales y promover la equidad.
continuación vamos a ver las conclusiones y recomendaciones. Una conclusión: la interacción entre el derecho y la moral a partir de las distintas corrientes filosóficas jurídicas se concluyen que el derecho no debe limitarse a ser un sistema normativo y autónomo. Las teorías son la del derecho justo de Miro Quesada destacan a la necesidad de que el derecho integre principios éticos que promueven la justicia social y la equidad. Este enfoque es clave para garantizar los derechos fundamentales en el contexto de desigualdad como el peruano. Otra conclusión que se podría ver, o una recomendación, es la incorporación de prácticas de justicia restaurativa para resolver conflictos de forma más humana y efectiva, enfocándose en la reparación del daño y la reintegración de los delincuentes. Bueno, hasta ya llegó mi video, espero les haya gustado y chao.